La Segunda Guerra Mundial. Uno de los acontecimientos más horribles de la historia de la humanidad, una tragedia que se extendía por todo el mundo, especialmente en los lugares remotos que tuvieron la mala suerte de estar en el centro de esta horrible guerra. Al igual que en un lugar desconocido como Japón. Otro de esos nombres sin sentido, que alguna vez Estados Unidos declaró la guerra en contra, pero también un lugar con un espíritu inquebrantable. A medida que la nación se recuperaba de las cicatrices de la guerra, su entretenimiento en sí comenzó. Imitando los cómics y la animación occidentales, en particular de Disney. Fue entonces cuando un joven artista como cualquiera en ese momento y lugar comenzó a dibujar muñequitos para niños. Historias sobre animales parlantes, e interpretaciones vagas de cuentos de hadas europeos reimaginados con enseñanzas locales. Pero él era un poco diferente, en el hecho de que estaba más interesado en el medio. Mientras que muchos veían el medio de los cómics como mera diversión, Tezuka lo veía como una herramienta de inmenso potencial. No solo se sentía atraído por el acto de contar historias, sino por su estructura misma, su capacidad de inspirar, enseñar y desafiar perspectivas. Tezuka no solo creaba por ganar dinero, sino que exploraba. Experimentaba con paneles, expresiones de personajes y ritmo, inspirándose en el cine y la literatura. Pronto, las historias se transformaban con la narración. Ya no se trataban de animales ni de seres mágicos, sino que eran modernas y se centraban en cosas nuevas como el crimen, el misterio y la justicia. Y, de nuevo, con mundos futuristas y arcos argumentales más profundos. Y no solo fue él, sino que todos los artistas a su alrededor. Creando una inmensa cultura esparcida a través del continente y del mundo. Y hoy vendré a explicarles la sustancia y la importancia detrás de los primeros artistas que surgieron del movimiento. Desde pequeño siempre he sido una persona bastante interesada en cosas exóticas. Ya sea intentando crear recetas con ingredientes y texturas poco relacionadas, o entretenimiento alternativo, pero interesante. Recuerdo haberme obsesionado con franquicias como Mega Man o Sonic por eso mismo. Cada uno de sus juegos eran tan diferentes a las anteriores entregas y eso siempre me intrigó. Sentía como cada una de esas cosas expandía mi mente, y siempre me ponía a pensar de qué trataban estas historias, cómo Sonic o Mega Man habían llegado ahí. Hasta que un día mientras miraba algún video tonto en mi tablet 2000 era, me encontré con una bizarra serie sobre un idiota embobando a varias colegialas para tener relaciones con él. Esa fue mi primera interacción con el anime. Desde entonces me la pasaba viendo algunos vídeos de reseñas y tops sobre otros personajes de anime, aunque nunca me interesaba ver sus respectivas series. O al menos eso fue así hasta que mi familia decidió comprar Netflix a mediados de 2018. Ese fue el momento en que vi la cosa que cambió mi vida. Una serie algo rara, muy poco parecida a todo lo que conocía al momento. Pero lo que captó mi atención era ese hombre gigante con cara de Batman peleando en contra de una versión pesadillesca de los monstruos de Mazinger Z y los Power Rangers combinados. Estaba bastante confundido por lo que estaba viendo y tenía un montón de dudas sobre lo que era. Pero la única respuesta estaba detrás de ese botón de inicio resguardado por la calificación del programa, más 18. Había visto alguna que otra cosa en más 16, pero nunca un más 18. Pero decidí tomar el riesgo. La animación era impecable y la acción era bastante entretenida, y aunque me choqueaban las partes más crudas como el nudismo y el gore extremo, la historia me terminó conmoviendo bastante. Hace tiempo ya había escuchado de algo llamado manga, algo que se suponía que era la inspiración de los muñequitos chistosos que salían en la pantalla. Pero hasta este momento me importaba poco, así que decidí buscar por curiosidad. Estaba impresionado por lo que había visto cuando hice esta búsqueda. Un tal Go Nagai no solo había dibujado y escrito esta historia dentro de un cómic, sino que había hecho un montón de otras cosas más. Tales como el mismísimo Mazinger Z. Su estilo me parecía feo pero no podía quitármelo de la mente.
Estaba obsesionado. Poco tiempo después empecé a imitarlo, a crear historias basadas en las que él había hecho previamente, al mismo tiempo que buscaba a artistas parecidos a él. Fue entonces cuando comencé a interesarme por otros pioneros del manga. Así que descubrí a Shotaro Ishinomori, el creador detrás de Cyborg 009 y el concepto que más tarde daría vida a los Kamen Rider. Era increíble cómo este hombre, en lo que parecía ser un espacio meramente infantil, tocaba temas como la desigualdad, el sacrificio y las tensiones de la modernidad. Cómo detrás de esos dibujitos que parecían de guardería, podían haber historias bastante oscuras desde el punto de vista de un espectador novato. Y, por supuesto, Osamu Tezuka, el dios del manga. Lo que más me impresionó de Tezuka no era solo la cantidad de obras que creó, sino cómo transformó un medio que inicialmente se consideraba entretenimiento pasajero en una herramienta para explorar emociones y dilemas universales. Astro Boy era más que una historia sobre un robot. Era una reflexión sobre el avance tecnológico y su impacto en la humanidad. Blackjack no solo era una serie de casos médicos, era un cuestionamiento sobre la ética y el valor de la vida humana. Mientras leía sobre estos artistas, no podía evitar relacionarlo con mi propia realidad. En América Latina, muchas veces se tiene la percepción de que no somos capaces de generar algo único, que todo lo que hacemos es una copia de algo más grande. Y es una narrativa que incluso nosotros nos creemos, que ahoga a la creatividad antes de que nazca. Pero si Japón, una nación devastada por la guerra, pudo transformar su arte desde simples imitaciones de Disney hasta convertirse en una potencia cultural reconocida mundialmente, ¿por qué no nosotros? Hay algo que me inspira mucho al pensar que el próximo Tezuka, Ishinomori Nagai podría estar dibujando en un rincón olvidado de América Latina. Quizás alguien está ahora mismo trazando personajes en un cuaderno cuadriculado, soñando con mundos que aún no existen. Y para esas personas, si es que llegan a ver este video olvidado de la faz del internet, no se rindan, si creen que tienen potencial, si crean siempre que tienen la oportunidad, por mínima que sea. Tal vez no estemos tan lejos de ese momento donde la creatividad latina explote de manera similar, transformando no solo su región, sino el mundo entero. A lo mejor el milagro japonés sea una de esas cosas únicas y especiales en la historia. Pero nunca podremos saber de manera certera si es que realmente es así, si no intentamos. Dios sabe que al menos yo lo estoy haciendo hasta el momento.